Muy bien, bienvenidos a todos, saludos cordiales. Iniciamos entonces nuestra clase número 2 de Historia de la Cultura Paraguaya, de las 4 clases que vamos a tener. Y el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar la unidad 3, titulada El Paraguay Colonial. Esta vez vamos a ver una primera parte. En la clase número 3 vamos a terminar la unidad 3 y también ya vamos a iniciar la unidad número 4. Y entonces en la última ya vamos a enfocarnos directamente a lo que es también la última parte de la unidad 4. En esta ocasión nosotros vamos a ver los siguientes temas. En pos de la Sierra del Plata, la conquista del Río de la Plata, la ciudad de Asunción, su fundación y su proceso de crecimiento, y veremos también un proceso que se dio en ese contexto que denominamos las relaciones interétnicas y las rebeliones guaraníes. Cuando hablamos de relaciones interétnicas, estamos hablando de las relaciones entre españoles y los guaraníes. Comencemos con el primer punto, en pos de la Sierra del Plata, para que podamos nosotros entender la historia de nuestro país. Debemos necesariamente comenzar a hablar un poco de la historia del hallazgo de este nuevo continente para los europeos, claro está. Si bien es cierto, Colón hace su hallazgo, muy importante sin lugar a dudas para los españoles y de gran impacto para los indígenas, un impacto por sobre todas las cosas eh, significativos. En 1492, recién aproximadamente en el 1507, comienza a hablarse de América como un nuevo continente a partir de los trabajos de Américo Vespucio y otros. Antes de 1507, evidentemente, los españoles sabían que se trataba de nuevas tierras, pero no se hacían la idea de que se trataba de un nuevo continente. Y a partir de ese descubrimiento, entiéndase, a partir de esa nueva concepción que gana América para los europeos, esto impacta profundamente en los diversos proyectos, sean estos proyectos políticos, económicos de los estados europeos. Por sobre todas las cosas, comenzamos con España. Y así surge un interés verdaderamente, digamos, un interés radical para venir hacia este nuevo continente. Tal es así que aparece la expresión hacérsela América como un sinónimo de enriquecerse de una forma rápida y de una forma fácil. Pero claro está que esto no iba a ser así, no iba a ser de una forma fácil ni una forma rápida, obviamente. Entonces, hacerse la América se convierte en un desafío y una invitación para los, para los españoles, puesto que esto se convierte, como les decía, en una aspiración a mejorar la situación económica y social a través de las diversas expediciones. Y bueno, el hecho de concebir entonces a América como un nuevo continente motiva numerosas expediciones para explorar y también para explotar las riquezas de este nuevo continente. Y llegamos aquí a 1515, un año muy importante para la historia del Río de la Plata y también para la historia de nuestro país, ciertamente aún no configurado en ese momento. Y tenemos a Juan Díaz de Solís
y su expedición. Pero antes de adentrarnos a la expedición de Juan Díaz de Solís, debemos saber que en 1513 los españoles al mando de Vasco Núñez de Balboa realizan un hallazgo muy, muy importante, muy significativo para la corona española. ¿En qué consistió justamente ese hallazgo? Consistió en, en, por decirlo así, descubrir el Océano Pacífico. Entiéndase, y esto quiero dejar bien en claro, cuando yo digo descubrir, no estamos bajo ningún sentido ignorando que dicho océano ya era conocido por los habitantes del lugar. Bueno, voy a pausar brevemente aquí porque la gata vino a llamar la atención. Si me permiten, por favor, un ratito. Muy bien, siguiendo un poco, disculpen la interrupción. Les decía entonces, se produce ese hallazgo importante por parte de Vasco Núñez de Balboa, de un océano ciertamente ya conocido por los indígenas, claro está, pero totalmente desconocido para los españoles. Y Vasco Núñez de Balboa le da el nombre de Mar del Sur, Mar del Sur. Entonces, una vez que se produce este hallazgo importante para los europeos, comienzan los españoles a entender ciertamente que se podía y se debía buscar un paso entre el océano Atlántico, que llamaban también Mar del Norte, y el océano Pacífico, llamado en ese momento Mar del Sur. Encontrar un paso entre esos dos océanos era fundamental para los fines comerciales que la corona española perseguía. Y en 1515, Juan Díaz de Solís parte de España con esa misión de encontrar esa conexión entre ambos océanos, ¿no? Entonces va bordeando la costa sudamericana, buscando ese pasaje y eventualmente comienzan a ingresar en un gran canal con aguas dulces. Al principio, la Solís y su expedición pensaba que se trataba de un mar, debido a que era bastante ancho, ciertamente dicho canal, que tenía cierta apariencia de mar, pero sus aguas eran dulces. Entonces, allí Solís le asigna el nombre de Mar Dulce a ese canal de agua que estaba explorando, diferenciándolo así de los océanos salados que ya conocían. Lo que ellos estaban explorando no era otra cosa más que el Río de la Plata, no era otra cosa más que el Río de la Plata. Entonces, Solís y su expedición ciertamente pensaban que eso podía ser el canal que unía el océano Atlántico con el océano Pacífico, pero no era así. Resulta que viendo Solís señales de amistad en la costa hoy en día orientales, él desembarca en el lugar y fue muerto a la vista de toda su tripulación en el río, probablemente
por grupos charrúas, por grupos indígenas charrúas. Y así termina la expedición de Juan Díaz de Solís, y evidentemente lo que sobraba de dicha expedición, los demás expedicionarios salieron del lugar y nuevamente se dirigieron hacia España, con destino a España, pero con tan mala suerte que en las costas brasileñas nuevamente un naufragio, digamos, dispersa la expedición, y se queda allí un hombre que posteriormente va a ejercer mucha influencia en la historia de nuestro país, que fue el caso de Alejo García. Pero antes de llegar a Alejo García, es importante recordar entonces eh, que él formaba parte justamente de la expedición de Solís. Bueno, como les decía, antes de hablar de García, también es conveniente entender una situación que se presentaba. Los guaraníes tenían conocimiento del imperio incaico. Esto es fundamental que entendamos. Los guaraníes tenían el conocimiento e incluso habían armado expediciones para apoderarse de ciertas riquezas de una región ya más cercana al Chaco, dominada por los incas. Incluso realizaron 3 expediciones, siendo la última de ellas ya más o menos una expedición próxima a la expedición de Alejo García, es decir, aproximadamente en el año 1520-24. Entonces, eh, esta información que los guaraníes tenían sobre la riqueza del imperio incaico también llegó a los oídos de Alejo García, quien, como ya habíamos dicho, era sobreviviente de ese naufragio de la expedición de Solís. Entonces, estando en la isla de Santa Catalina, la actual Santa Catarina, lidera entonces una expedición. Nos hablan de 5 españoles y 2000 indígenas guaraníes, y van con destino al Perú, van con destino al imperio incaico. Y justamente en ese proceso, ellos realizan una travesía del actual territorio paraguayo y llegan hasta Bolivia, regresando de allí con objetos preciosos. Llegan hasta la actual Bolivia, entiéndase, ¿verdad? Ahora, por esta travesía de Alejo García, eh, en el actual territorio paraguayo, es lo que muchas veces se utiliza también esa famosa expresión: descubrió Paraguay por tierra, ¿no? Esas son expresiones que de repente ciertamente guardan una polémica, una discusión, puesto que es ciertamente una expresión bastante eurocéntrica, pero es conveniente nada más resaltar que para los efectos, digamos así, de la exploración de este territorio por parte de la corona española, fue importante, fue crucial este hallazgo, a pesar de que García muere en 1525 en una emboscada indígena en lo que sería hoy en día la zona de San Pedro, también actual territorio paraguayo, ¿no? Entonces, todas estas expediciones posteriormente van a tener su importancia, van a tener su influencia para el establecimiento de los españoles en esta región. Bueno, y aquí, entre comillas, ¿verdad? Utilizo la expresión esto, no, sin desconocer su validez, nada más para que podamos entender que no es una expresión ciertamente aceptada por todos, pero aquí hablamos de la cuestión del descubrimiento del Paraguay por agua, ¿verdad? Por lo general, yo prefiero utilizar una exploración del territorio paraguayo o de sus ríos, puesto que en este caso Sebastián Gaboto, un explorador veneciano que también estaba al servicio de la corona española, tenía esa misión de encontrar ese paso nuevamente entre el océano Atlántico y el Pacífico, pero con destino a las llamadas Islas Molucas.
que sería en este caso la actual Indonesia. Ya te doy la palabra enseguida, John. Entonces, influenciado por esas historias que había escuchado justamente de la expedición de García, cambió su rumbo y en vez de seguir de largo buscando un paso, justamente que ya Hernando de Magallanes había hallado bien al sur en 1520, Sebastián Gaboto, digamos, cambia de rumbo e ingresa en el Río de la Plata en busca de esas riquezas. Y en esa región comienza a realizar ciertas acciones, como por ejemplo funda un puerto conocido como el puerto de San Lázaro, se interna en el río Paraná e incluso funda un fuerte militar con el nombre de Santi Espíritus, consolidando de ese modo o iniciando la consolidación de la presencia española en la región. Ya en 1530 regresa a España, llevando esa fama de la existencia de la Sierra del Plata, de las tierras del Rey Blanco, y bueno, justamente se le procesó por toda esta, por este cambio de planes, a pesar de que posteriormente algunas de los delitos se le perdonó. Bueno, Joan, decías. Profe, perdón por interrumpirte, pero ¿se sabe por qué, profe, los españoles lo que se aventuraban tanto y no otros de otras naciones? Me decías, ¿se sabe por qué los españoles? ¿Por qué más los españoles se aventuraban en descubrir, tipo, no sé si otras naciones también se aventuraban? Ellos tenían un porqué. Y es que, a ver, nosotros debemos recordar, uno de repente se pregunta por qué no fueron los portugueses que exploraron esa zona y fueron específicamente los españoles, o por qué no fueron los ingleses de repente. Lo cierto y lo concreto es que estos hallazgos, estos descubrimientos posteriormente eran legalizados. Recordemos que apenas un año después de la llegada de Colón a estas tierras, en 1493, el Papa Alejandro VI había expedido sus famosas bulas papales en las que hacía una distribución de los nuevos territorios y una asignación de esos territorios a España, y que en 1494 se había firmado el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, y en ese Tratado de Tordesillas ellos ya se habían dividido los territorios a ser explorados. Ciertamente los portugueses aún no conocían de la existencia de la zona del Brasil y tampoco esa parte de Sudamérica había sido explorada todavía, pero esos territorios, digamos, caían en la jurisdicción de España y por esa razón los portugueses no podían, al menos al principio, no podían explorar esa zona. Ciertamente los portugueses comienzan a explorar la zona que cayó bajo la jurisdicción de ellos por el Tratado de Tordesillas, pero posteriormente fueron ingresando en territorio español. Pero el por qué sería, por sobre todas las cosas, claro está, porque esas tierras, por tratados entre esos estados, le correspondía a España. Damián. Te escuchamos, Damián. No sale, Damián, todavía tu voz. Hola, ahí sí, ahí sí, sí. Ahí sí te escuchamos. De manera nomás opinar un poco también, comentar, de acuerdo a lo que Joan dijo ahora. Entiendo, ¿verdad?, que Cristóbal Colón tenía un proyecto digamos, de ir, digamos, navegando hacia estas tierras, ¿verdad?, sin saber que iba a encontrar América, ¿verdad? ¿Cierto? Creo que hablaron con la corona portuguesa en su momento y no quisieron, digamos, o no creían en su proyecto, pero los reyes católicos, al mando de Isabel, la católica en su momento, ella, digamos, confió o digamos, digamos, se adentró dentro de ese proyecto de Cristóbal Colón y entonces aceptó ese proyecto que él tuvo, ¿verdad? Entonces,
entiendo que ella también financió ese viaje de Colón, ¿verdad? Efectivamente también, efectivamente todas las expediciones de Cristóbal Colón fueron financiadas por la corona española. Ahora que decís también, quería señalar algo al respecto. Colón, antes de ofrecer sus servicios y su proyecto, de exponer su proyecto a la corona española, acudió a la corona portuguesa, pero la corona portuguesa tenía una junta de matemáticos y esta junta de matemáticos sabía con mayor precisión las probables dimensiones de la Tierra y por lo tanto la probable distancia existente entre España y las Indias para dar una vuelta al mundo y bueno, llegar, digamos, llegar al oriente viajando por occidente. Entonces, aconsejado por esta junta de matemáticos, la corona española, la corona portuguesa, digo, no se animó a apoyar el proyecto de Colón porque ellos decían que no existía ningún barco, ninguna embarcación que pudiera cargar con todo lo necesario para aguantar tanto tiempo en el mar. Mientras que Colón manejaba una distancia más corta. Entonces, de repente, esa información incorrecta que tenía Colón sobre la distancia a ser recorrida es lo que le animó también a la corona española a financiar. Además de solucionar su problema con los moros en 1492 con la reconquista de Granada, ¿verdad? Pero los portugueses se negaron a apoyar eso justamente porque tenían la precisa al respecto. Ahora, lo que Colón ni tampoco los portugueses sabían era que se interponía un continente de por medio, ¿no? Entonces eso fue en cierta manera también una salvación para Colón y su gente, porque era imposible, si no existieran esas tierras, era imposible bordear todo el mundo, ¿verdad? Toda la tierra y llegar al oriente. Fue una suerte, sin lugar a dudas, para Colón y su gente ese hallazgo. Y también, profe, que había gente, o sea, que había personas, ¿verdad? Seres humanos, también no estaba previsto, ¿verdad? Al menos dentro de ese continente que se traspuso entre el lugar donde ellos querían supuestamente llegar, ¿verdad? Exactamente, sí. De hecho, el hallazgo de estas nuevas tierras y posteriormente esta nueva concepción de América como un nuevo continente genera una serie de cambios geopolíticos allá en España, en el sentido de que había que precisar cómo catalogar a esa nueva gente encontrada, como por ejemplo, si estamos hablando de paganos, si estamos hablando de infieles, cuál era la situación legal de esta nueva población. Y en ese sentido, Colón estaba bastante deseoso de aplicar la idea de que los indígenas eran infieles, ¿verdad? Pero no podía ser. Justamente aquí aparece el confesor de Isabel la Católica, Cisneros, quien justamente termina influenciando en Isabel la Católica para definir que la posición o la situación legal de esa nueva población no era la de ser infieles, sino la de ser, en todo caso, paganos, ¿verdad? Y que solamente podían ser esclavizados una vez que de repente se negaran a aceptar la nueva fe, cosa que también sucedió en las Antillas, ¿no? Ahí vamos, profesor. No sé, para mí fue algo providencial, ¿verdad? Yo que soy un hombre de fe también. Esa es mi opinión, ¿verdad? Fue providencial para mí de que haya sido la corona española con Isabel como reina a la cabeza, haya descubierto estos lugares, porque si haya sido Portugal, no sabemos, si haya sido la británica, como hizo Norteamérica, prácticamente liquidaron todos los aborígenes de esa zona, ¿verdad? Entonces, para mí fue algo providencial en el sentido de que haya descubierto, y justamente en el momento que Isabel era la reina en ese momento. Pues creo que Cristóbal Colón llevó un grupo de indígenas a Castilla y Isabel automáticamente le mandó soltar a él y creo que le encarceló inclusive a él por ese tema, ¿verdad? Que hay que tratarle como seres humanos, como hijos de Dios también, que no son ellos,
por más que sean diferentes, estaban desnudos de repente o no tenían poca ropa, eran también hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, por ahí lo que yo entiendo también que empezaron a enviar ellos después de eso misioneros, gente que de repente puedan también protegerle a ellos, ¿verdad? Y después se lograron las leyes de las Indias, ¿verdad? Ciertamente, ciertamente la influencia de Isabel la Católica en ese sentido fue importante. Lamentablemente para los indígenas, por sobre todas las cosas, ella falleció poco después, en 1504, si mal no recuerdo, ella ya fallece. Y posteriormente la política respecto a la población indígena comienza a cambiar, quizá no en términos legales, pero sí en términos prácticos, ¿verdad? Puesto que los propios cronistas de la época, y como bien señalabas, ciertamente algunos religiosos defensores como Bartolomé de las Casas y Antonio de Montesinos, hablaban de los terribles abusos que sufrían la población indígena, a pesar de que existían las leyes protectoras como las leyes nuevas, las leyes de Burgos y otras posteriores, ciertamente. Pero sí es realmente destacable la influencia de Isabel, al menos en los primeros momentos de este proceso de conquista. Gracias, Damián, por tu aporte. Bueno, seguimos un poco. Aquí podemos observar un poco el viaje de Alejo García. Más o menos sería desde esta zona. Va cruzando aquí, cruza el territorio paraguayo, llega hasta la zona de Charcas y a su regreso en esta zona de San Pedro muere. Y aquí tenemos también la travesía, en este caso la expedición de Sebastián Gaboto. Este es el Mar Dulce que ellos llamaban, hoy en día Río de la Plata. Ingresa aquí por el Paraná y también explora brevemente el río Paraguay. Esto es nada más para complementar un poquito la exploración de estas zonas. Pasamos al punto siguiente, la llamada conquista del Río de la Plata. El Río de la Plata tenía una importancia estratégica y también una importancia económica. Por un lado, evidentemente hablamos de potenciales riquezas, así también como una ruta comercial que uniera el Atlántico con el Pacífico, y la posición estratégica, geográficamente hablando, ya que el Río de la Plata básicamente era la zona en donde comenzaba a sentirse la influencia y la enorme presión del avance portugués en América del Sur. Aquí le estoy mostrando en este pequeño mapa la línea establecida en el Tratado de Tordesillas. Este es el territorio que le correspondía a la corona portuguesa por dicho tratado. Claro está, acá no vamos a poner en discusión que los dueños legítimos de estas tierras fueron los indígenas, eran los indígenas, ciertamente, pero hablamos en términos de este proceso de conquista por parte de los países europeos y más que nada en este caso de Portugal y de España. Entonces, desde esta zona comienza a sentirse la enorme presión de los portugueses. Bien sabemos que hoy en día el mapa del Brasil es bastante más amplio de lo que nos muestra este Tratado de Tordesillas, y eso se explica en gran medida debido al avance de los llamados bandeirantes paulistas, que incursionaban en dicho territorio para la captura de la población indígena y también para la captura de los botines interesantes que estaban en los poblados españoles. Y una vez que ocupaban, evidentemente, después forzaban la firma de algún tratado ya con la corona española. Siempre legitimaban su avance a través de ciertos tratados
como por ejemplo el Tratado de Madrid, el Tratado de San Ildefonso, que fue el último firmado entre las coronas antes del proceso de independencia, en 1777. En 1500, los portugueses habían llegado de una forma accidental en las costas brasileñas con la expedición de Pedro Álvarez Cabral al servicio de Portugal, ciertamente. Y desde 1500 entonces también tenemos el avance de estos portugueses violando ese tratado de Tordesillas, aumentando esa presión sobre las posesiones españolas. Entonces era crucial para los españoles, para la corona española, entiéndase, enviar tropas para proteger y también para consolidar esa posesión por parte de España en la región del Río de la Plata. Entonces había muchos condimentos aquí que influyeron para que apareciera un hombre, Pedro de Mendoza, para la exploración y conquista de la región del Río de la Plata. Evidentemente de la que tenían ya conocimiento a partir de la expedición de Solís, de García y de Sebastián Gaboto. Hablemos entonces de don Pedro de Mendoza. Don Pedro de Mendoza, un hombre sumamente rico, en mayo de 1534, propone al rey Carlos I entonces financiar y llevar a cabo la conquista de esta región conocida como el Río de la Plata. Él se compromete a través de las capitulaciones a organizar, también a conducir, establecer fuertes en la región. Es decir, tenía la intención de conquistar y poblar. Y esto es sumamente importante, puesto que no se trataba sencillamente, al menos en los planes, no se trataba sencillamente de apropiarse de las riquezas existentes, sino también de poblar. Su delegación, compuesta por numerosos expedicionarios, se habla de al menos 1500 expedicionarios al mando de Pedro de Mendoza. Había médicos, cirujanos, boticarios, también esclavos, hombres de armas, labriegos, religiosos, pero llamativamente no debía existir ningún abogado. ¿Por qué razón? Porque Pedro de Mendoza, al ser nombrado adelantado, el primer adelantado del Río de la Plata, entonces tenía poderes militares, poderes judiciales, poderes administrativos, incluso hereditarios, en el sentido de que él podía dejar sucesor. Ciertamente existían grandes posibilidades económicas si nos basamos en los rumores que existían sobre las riquezas de la región. Ahora, siempre nos preguntamos cuál era el territorio asignado a Pedro de Mendoza. Y ciertamente, si buscamos en internet los diversos mapas, no todos los mapas coinciden, pero podemos decir que las únicas fronteras que estaban bien especificadas era la línea de Tordesillas, que aquí divide las posesiones españolas de las portuguesas, y también los territorios al norte de Sudamérica que ya habían sido conquistados entonces por otros comandantes españoles. Pero básicamente podría ser toda esta región aquí coloreada de verde, toda esta región la que le correspondía a Pedro de Mendoza entonces conquistar y poblar. O sea que el proyecto era sumamente ambicioso, sumamente complejo, amplio. Y vamos a ver cómo termina Pedro de Mendoza en esta historia. A él se le nombra entonces adelantado del Río de la Plata, el primer adelantado del Río de la Plata con amplios poderes. Los adelantados, por sobre todas las cosas, tenían la misión de preparar digamos, la región para una posterior población. Zarpa, entonces, el 24 de agosto de 1535 de España,
una expedición integrada, como ya les decía, de al menos 1.500 hombres. Nuestra fuente, quizá de una forma algo exagerada, habla de 3.000 hombres. No hay una cifra exacta al respecto. Más de una decena de embarcaciones. El objetivo, ya de una forma más específica, y el compromiso de Pedro de Mendoza era que en un plazo de 2 años, estamos hablando de 1535, 38 aproximadamente, debía cumplir esto. Debía entonces transportar 1.000 colonos, 100 caballos, construir 3 fuertes militares que sirvieran justamente para la defensa de la región, y establecer un camino real que partiera desde la región del Río de la Plata hasta el Océano Pacífico. Entonces, como les decía, era un proyecto sumamente ambicioso. Ahora, comienzan los problemas cuando va llegando a la zona del Brasil. Una fuerte tempestad dispersa la flota de Pedro de Mendoza. El adelantado logra reunir con mucho esfuerzo, ciertamente, a toda la flota y desembarca en la costa brasileña, donde Mendoza cae gravemente enfermo. Entonces, al no poder tomar las riendas, le delega el mando a Juan de Osorio. Pero Juan de Osorio poco después fue acusado de traición y desfalco por otros miembros importantes de la expedición y fue ajusticiado en las playas del Brasil. En una de las playas del Brasil, ahí fue muerto a cuchilladas. El pobre Juan de Osorio. En digamos, en todos los libros de historia encontramos que las acusaciones no eran ciertas, pero fue víctima en este caso de una injusticia. Juan de Osorio fue, entre comillas, ajusticiado, ¿no? Y ya recuperado, Pedro de Mendoza vuelve a embarcar con dirección al sur. Pero no se esperaba encontrar con los desafíos y obstáculos como, por ejemplo, la población nativa, el clima en sí y posteriormente la cordillera de los Andes. Pero aparece un fuerte, el fuerte de Buenos Aires, fundado como Santa María del Buen Aire, el primer asentamiento fundado el 2 de febrero de 1536 por Pedro de Mendoza al sur del Río de la Plata. Este fuerte ya correspondía a uno de los propósitos que tenía Pedro de Mendoza, de establecer 3 fuertes de piedra para defender las posiciones españolas del avance portugués. Pero lamentablemente para ellos, la zona donde se establecieron era una zona inundable, una zona insalubre, una zona infestada de mosquitos, nos cuentan los propios cronistas de la época, que propagaban enfermedades, y también comenzaron a surgir conflictos con los indígenas debido a tratos violentos por parte de algunos de los españoles. Tal es así que al poco tiempo ya comienzan a tener una escasez de alimentos, poco tiempo ya después entonces de la fundación de la misma Buenos Aires. Fundada en este caso como fuerte, entiéndase eso. Van pasando las semanas, los meses, llegamos en junio de 1536, en el día de Corpus Christi, el 15 de junio, se produce un enfrentamiento sangriento entre los indígenas querandíes y los españoles. Nos habla incluso los cronistas de que 2/3 de las tropas españolas fueron aniquilados en este ataque en Corpus Christi, lo que provocó una situación sumamente grave para los españoles.
comenzaron a morir no solamente por los ataques de los indígenas, sino también por inanición, por enfermedad, etc. Aquí tenemos un grabado de Ulrico Smidel titulado Ataque indígena al fuerte de Buenos Aires. En esta expedición de Pedro de Mendoza estaban personajes históricos de renombre de la región del Río de la Plata y de nuestro país, como Juan de Salazar, Juan de Ayolas. También estaba, por ejemplo, Gonzalo de Mendoza, Francisco Ruiz Galán, Domingo Martínez Irala, entre otros. Entonces, esta es una situación que se presentó al poco tiempo después de la fundación de Buenos Aires. En esta situación de desespero, los expedicionarios cercados en el fuerte comienzan a recurrir a comer caballos muertos ya en los enfrentamientos, ratas, e incluso los cronistas de la época hablan del consumo de carne humana en este tiempo. Ya en diciembre de 1536, los que eran 10 penetran en el fuerte, lo incendian, lo destruyen por completo. Algunos españoles logran escapar, incluyendo a Pedro de Mendoza, y se refugian en un fuerte fundado poco antes por Juan de Ayolas, conocido como Corpus Christi. Ahora, Mendoza no era lo que Mendoza se estaba enfrentando a una situación evidentemente que no esperaba. Si consideramos, por ejemplo, sus proyectos, si consideramos ese ideal de riqueza, de progreso, de obtención de riquezas con gran facilidad, de repente no era eso lo que estaba viviendo. Además, tenía la salud bastante ya deteriorada y envía a Juan de Ayolas al mando de una delegación para realizar ciertas exploraciones en la región, pero esta expedición terminó fracasando y entonces decide regresar a España. Delega el mando del fuerte ahí a Francisco Ruiz Galán hasta que retornara a Ayolas, puesto que Ayolas era su sucesor, y regresa a España. Pero no logra alcanzar España, muere en alta mar Pedro de Mendoza, y ese fue el fin del primer adelantado del Río de la Plata. Pero antes de partir, él había dejado como sucesor oficial a Juan de Ayolas. Y Juan de Ayolas es el que reorganiza la expedición con Domingo Martínez de Irala, explora los cursos superiores de los ríos Paraná, Paraguay, inclusive el Pilcomayo, llegando hasta el actual territorio paraguayo, hasta la zona de Bahía Negra, inclusive. Pero Juan de Ayolas, desde que partió de la región del Río de la Plata, ya no había regresado. Entonces, como no regresaba, Pedro de Mendoza, antes de partir, ciertamente siempre, envía a Juan de Salazar de Espinosa en su búsqueda. Y el 15 de agosto de 1537, en este proceso de búsqueda de Juan de Ayolas por parte de Juan de Salazar, este llega a la región de los Carios, pobladores amigables, ciertamente, y es bien recibido, y entonces, digamos, él realiza la fundación de un fuerte en el lugar, y este es el fuerte Nuestra Señora de la Asunción. Y desde ese momento se inicia en la región de Asunción una alianza hispano-guaraní. Entonces, los españoles forman una alianza estratégica con los guaraníes que beneficiaba al principio a ambas partes, en el sentido de que los españoles tenían alimentos, mujeres, tenían un lugar amigable y seguro para establecerse, y los guaraníes a su vez tenían
brazos para el trabajo, pero por sobre todas las cosas, aliados para la guerra. Salazar continúa su búsqueda hacia el norte, llegando hasta la zona de Candelaria, fundada también por Ayolas, y allí encuentra a Domingo Martínez de Irala, pero ya no a Juan de Ayolas. Y ambos regresan al fuerte de Asunción sin tener noticias entonces de Juan de Ayolas, que había sido muerto ciertamente también por los indígenas del Chaco. Entonces, nos encontramos en una situación bastante complicada en la región debido a que Pedro de Mendoza había retornado a España y muerto antes de llegar a la península. Y también nos encontramos en una situación en donde el sucesor de Pedro de Mendoza no se tenía noticia de él. Entonces, ¿quién debía comandar el proceso de conquista de la región? Y de España aparece portando un documento muy importante conocido como Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Alonso Cabrera trae ese documento importante desde España y este documento era un permiso que se le otorgaba, una licencia que se le otorgaba a los pobladores de la región a elegir al sucesor de Pedro de Mendoza si es que él no hubiera dejado sucesor. Y si eventualmente el sucesor hubiera muerto, también tenían la licencia para elegir entonces a quien ellos consideraban el más capaz, el más hábil, etc. Lo cierto es que Domingo Martínez de Irala presentó sus documentos como sucesor de Juan de Ayolas, y al ser Juan de Ayolas como sucesor de Mendoza, el cargo terminó recayendo en Domingo Martínez de Irala, convirtiéndose así en gobernador interino y capitán general de la provincia del Paraguay, más específicamente de todas las tierras del Río de la Plata y del Paraguay. Y esto ocurre en 1539, convirtiéndose así, insisto, en el gobernador de la provincia del Paraguay. Y fue Domingo Martínez de Irala quien elevó a Asunción a la categoría de ciudad con el establecimiento del Cabildo, una institución de carácter municipal, y esto ocurre el 16 de septiembre de 1541. Es la fecha en la que se instituye el Cabildo y es la fecha en que Asunción entonces se convierte en ciudad con el nombre de Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Y bueno, de ahí Asunción comienza a convertirse en el amparo y reparo de la conquista y en la madre de ciudades, puesto que de allí salieron diversas expediciones para fundar nuevas comunidades, nuevas ciudades, como Ontiveros, como Ciudad Real, en la región del Guairá, como Nueva Asunción, en el Chaco, Santa Cruz de la Sierra, como Villarrica, en la región del Guairá, actual Brasil, Santa Fe, actual territorio argentino, Santiago de Jerez, también en la región del Guairá, Concepción de Bermejo, Corrientes, Buenos Aires, todos estos en el actual territorio argentino. Entonces, la segunda fundación de Buenos Aires, en este caso ya una fundación como ciudad, se realiza desde Asunción con una expedición al mando de Juan de Garay en 1580. Y bien, aquí vamos a pasar a nuestro último punto, pero me gustaría escuchar algún comentario, alguna opinión, algún parecer, algún aporte hasta el momento de lo que vamos diciendo, o alguna duda también, ¿por qué no? Bueno, seguimos. Este tercer punto y último de la clase de hoy se titula Las relaciones interétnicas y las rebeliones guaraníes. Es importante entender, en primer término, que la alianza interétnica entre los guaraníes era algo común y algo que
por el hecho de ser común, no era menos importante. Al contrario, era sumamente importante entre los guaraníes, como toda sociedad neolítica, esa alianza a través del parentesco político. Los guaraníes ya venían practicando este cuñadazgo, como le llamamos nosotros en historia, con otras poblaciones guaraníes. Y aquí realizan lo mismo con los españoles. Cuando arriban los españoles, sin el acompañamiento de las mujeres a la región de los carios, pues los carios consideran propicia la oportunidad para crear lazos con los llamados caray. Y aquí recurro un poco a Branislava Sušnik para hacer esta referencia, al decir ella que así venían todos los caciques, los Tehuirú, cada uno con sus hijas y sobrinas, ofreciéndolas a los españoles, en la seguridad de que este vínculo político sería el verdadero lazo de amistad y formalización del pacto. Y ahí se inicia el famoso proceso de mestizaje hispano-guaraní, que si bien es cierto, la historia de una forma tradicional nos ha presentado que ciertamente como un fenómeno esperado, deseado, armónico y pacífico, es conveniente entender que en sus diversas etapas fue variando en cuanto a sus características. Es lo que quiero presentarles. Al menos tenemos 3 etapas de las relaciones interétnicas. Esto desde la perspectiva, desde el enfoque de la antropóloga Branislava Sušnik. Hay una primera etapa, que es la que a lo mejor todos conocemos y a lo mejor esa es la idea que se quedó en el imaginario de la gente de este proceso de mestizaje. Y esta primera etapa se extendió desde 1537 hasta 1539. Fíjense que no hablamos de un periodo bastante amplio. ¿Por qué 1539? Porque en ese año comienzan las rebeliones de los guaraníes contra los españoles. Este es un capítulo que ciertamente hay antropólogos, historiadores que tratan, no siempre es conocido, puesto que de repente choca un poquito con ese ideal que muchos tienen sobre el proceso de mestizaje hispano-guaraní. Entonces, Sušnik dice que en esta primera fase del proceso de los contactos interétnicos se caracterizó fundamentalmente por relaciones de amistad entre ambos grupos. Pero estas relaciones de amistad no significan tampoco la inexistencia de episodios de abuso, de violencia, de libertinaje, que también nos habla la propia Sušnik. Y en 1539, entre 1539 y 1544 aproximadamente, hablamos de una segunda etapa de las relaciones interétnicas en la que ya comienzan a manifestarse malos tratos y también la violencia por parte de los españoles contra los guaraníes, que hacía que los indígenas, lejos de sentirse como parientes, lejos de tener como parientes o de sentir de que eran parientes de los guaraníes, en realidad sentían que estaban siendo tratados como seres inferiores. Y los guaraníes tenían un término para esta situación y era justamente el tapií. Y el tapií era sinónimo de gente menor o gente de menor importancia, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa ya aparecen las diversas rebeliones guaraníes que se extendería por décadas enteras, como vamos a ver un poco más adelante. Esta segunda etapa
probablemente se extiende hasta los primeros años del segundo gobierno de Irala, que vendría a ser entre 1544 y 1545. Susnik habla de una tercera etapa que indica cuándo se inicia, pero no nos indica cuándo desde su perspectiva termina. Y esta es la tercera etapa, la etapa en donde se producen las llamadas rancheadas. Y ella dice, con el segundo gobierno de Irala, entonces, los primeros años de este gobierno, por eso yo les decía, 1545 aproximadamente, se da inicio entonces a un nuevo periodo en este sistema de relaciones entre españoles y guaraníes. Comienza, dice ella, el periodo de las tremendas y violentas rancheadas. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de las rancheadas? Era una especie de derecho y de acción que tenían los españoles de arrasar las comunidades indígenas con el propósito de saquearlas y secuestrar a las mujeres para convertirlas en concubinas y sirvientas. En otras palabras, era secuestro de mujeres, asesinato de hombres guaraníes y saqueo de las comunidades. Estas rancheadas eran realizadas, digamos, legalmente, pero motivó por sobre todas las cosas que las rebeliones indígenas fuesen aumentando. Ya en 1555, probablemente ese sería el fin de esta tercera etapa. Ya en 1555, estas rancheadas se eliminan y se da paso al periodo de la encomienda. Termina este periodo de las rancheadas y se inicia el periodo de la encomienda, en donde los indígenas eran encomendados, entregados, puestos a cargo de un español o encomendero que tenía la misión y el compromiso de evangelizar a los indígenas, y a cambio recibía el fruto del trabajo de los mismos. Entonces esta encomienda sí que se extendió por muchísimo tiempo, incluso hasta principios del siglo XIX existía todavía. En 1803 aproximadamente se eliminan oficialmente las últimas encomiendas. No sé si alguien levantó la mano. No se está viendo tu siguiente diapositiva. ¿Perdón? No se está visualizando la diapositiva número 20. 20 no, estamos todavía en 19. Perdón. Sí, yo mencioné nomás esta última parte de la encomienda a propósito de esta tercera etapa, Damián. Te agradezco la observación, pero estamos en el 19. Entonces, allí se iniciaría una cuarta larga etapa, que es la etapa de la encomienda, donde los indígenas quedan justamente bajo el cuidado, por decirlo así, de un encomendero. Bueno, claro está que posteriormente van a llegar también las órdenes religiosas, principalmente jesuitas y franciscanos, que inician una nueva etapa en las relaciones interétnicas. Es un capítulo aparte la presencia de las órdenes religiosas en estas tierras. Entonces, hablemos ahora de esta última parte de las relaciones interétnicas y hablemos entonces de las llamadas rebeliones indígenas. Cuando hablamos de rebeliones indígenas, estamos hablando de levantamientos de los guaraníes en contra de los españoles, levantamientos armados, entiéndase. Nos habla el antropólogo Zanardini también que desde los primeros momentos de la conquista se produjo una sensible disminución de la población indígena, puesto que el hecho de haber entregado mujeres a los españoles ciertamente disminuyó la reproducción biológica de indios. En contrapartida nacieron los mestizos. Y también en este contexto de la encomienda, los
hombres tenían la obligación de abandonar sus comunidades e ir lejos de sus lugares de origen para la realización de algún tipo de trabajo para los españoles. Entonces hay una sensible baja de la natalidad de la población guaraní en aquellos tiempos. Y aparecen estas rebeliones indígenas a raíz de esos abusos cotidianos de esta encomienda, del sistema de encomienda que se estableció en 1555 y bueno, las rancheadas en la etapa anterior. Hay estudios y estudios enteros sobre este tema, solamente quiero señalar algunos en particular. Entre 1539 y 1680, al menos hablamos de unas 40 grandes rebeliones que fueron ciertamente aplastadas con suma violencia por parte de los españoles. Tenemos el caso de la rebelión de 1539, que fue aplacada con violencia por Domingo Martínez de Irala. Llegó a ahorcar a una docena de rebeldes. Pero estos abusos solo hicieron aumentar el encono de los guaraníes hacia los españoles y estas rebeliones, como nos dice nuestro texto, fueron una constante. Sanardini, de la perspectiva de Sanardini, las mismas aumentan entre 1556, que es el fin del gobierno de Domingo Martínez de Irala, y 1580 encontramos a los indios guaraníes negándose a servir a los españoles, a entregarles también sus mujeres y los productos que se les requería. Y la pregunta es, ¿cuándo se produjo la última gran rebelión guaraní? Y se tiene registro de la rebelión en la región, en la comunidad de Arecayá, en el año 1660. Esta fue la última gran rebelión. Allí terminan los levantamientos y la resistencia activa de los guaraníes ante el avance de los españoles. Nos dice Durán Estragó, historiadora, ella, que la pacificación y reducción a un pueblo suponía, dice, por un lado, un freno a la caída demográfica de los enclaves indígenas, pero por otro lado llevaban a sumar indios a las encomiendas y a la sumisión. Entonces los guaraníes y también otras naciones indígenas del Paraguay, a pesar de ya pacificarse, ¿no? A pesar de ser pacificados, reducidos a pueblos, nos dice ella que jamás dejaron de resistir la dominación española. Ciertamente no es un proceso esto fácil de aceptar, entiéndase, ¿verdad? Si analizamos desde la perspectiva de las poblaciones guaraníes. Y bueno, y hasta aquí es lo que yo quiero presentarles el día de hoy. En la próxima clase nosotros vamos a terminar esta unidad 3 y vamos a iniciar la última unidad, la unidad 4. Esto por un lado. Entonces vamos cerrando esta parte y quiero mostrarle un poquito el siguiente trabajo también que vamos a realizar en esta clase. Recuerden que el miércoles a medianoche vence el tiempo para presentar el trabajito. Hay puntajes interesantes, otros de repente aceptables y otros puntajes que necesariamente algunos deben mejorar en este segundo trabajo. Veo que hay algunos que le dedican muy poco tiempo al cuestionario y después se encuentran a lo mejor con la sorpresa de un puntaje bajo, porque tenemos desde 3 en adelante, desde 3 hasta 10 estamos teniendo los puntajes. Por lo tanto, habría que tomar un poquito con más calma y por sobre todas las cosas yo les sugiero que completen esta pequeña guía, que ciertamente no se entrega, pero es importante para que ustedes puedan completar después el cuestionario. Bueno,
Aquí tenemos Paraguay colonial, nuestro tema en pos de la Sierra del Plata, la conquista del Río de la Plata, la ciudad de Asunción, las relaciones interétnicas. Hoy vamos a trabajar a bibliografía 1, Soto Vera y González Erasmo, Historia del Paraguay, páginas 32 al 41. Esto ya está en plataforma. Vamos a trabajar un poco Susnik, página 26 al 39. Esta es una bibliografía complementaria nada más. Efraín Cardoso de repente es un autor a quien hay que tomarle de repente con cierta pinza, puesto que tiene una cierta inclinación a presentar todo este proceso de un modo demasiado romántico y de repente dejando de lado un poquito o minimizando ciertos hechos, principalmente relacionados a la cuestión de la violencia en el proceso de conquista. ¿Con qué propósito partió Juan Díaz de Solís de España? ¿Cuál fue su principal hallazgo para la corona española? ¿Cuál fue el principal aporte de Alejo García? Ya le doy la palabra. En el proceso de exploración y conquista del Río de la Plata. Tenemos después cuál era la misión inicial de Sebastián Gaboto, por qué se vio tentado a cambiar de planes, qué acciones ejecutó en la región, cómo fue nombrado Pedro de Mendoza para la corona española, por la corona española, cuál era su misión, cuáles fueron las dificultades presentadas tras la fundación de Buenos Aires, qué ocurrió con las tropas españolas al mando de Pedro de Mendoza en el combate de Corpus Christi. Después tenemos algunos ejercicios falso-verdadero. Alguno de estos falso-verdadero puede presentarse a sí mismo en el cuestionario, pero también puede aparecer su contrario, es decir, ya si resulta falso puede aparecer la aseveración ya más correcta. Aquí tenemos respecto a la fundación de Asunción, explicar brevemente en qué consistieron las rebeliones indígenas, las rancheadas y las características de las relaciones interétnicas en la primera y la segunda etapa, por sobre todas las cosas. Bueno, ¿quién levantó la mano? Yo creo que... También. No, yo voy a traer a hablar. Referente malo al proceso de conquista, pues entendemos que hubo procesos de situaciones no tan positivas, ¿verdad? Y el tema de conquistas no siempre no se da en forma romántica, ¿verdad? No van a ser cosas fáciles, ¿verdad? Pero más allá de lo que Cardoso diga, yo siempre crecí con la idea de que los españoles vinieron y mataron a todos, violaron a los indígenas, llevaban el oro y se fueron. O sea, que tampoco fue tanto así, ¿verdad? Tampoco así. Entonces, por sus frutos lo conoceré, pues se dice, ¿verdad? Los hechos pues dan sus frutos y vos ves a la larga. También es importante hacer un revisionismo histórico, ¿verdad? Es importante, así como todo historiador que ha apasionado en la historia o aficionado a la historia, hay que hacer un revisionismo. Es importante también ser justo y ser honesto también, ¿verdad? Entonces, es muy interesante los temas que están tocando y seguir avanzando, ¿verdad? Para poder realmente ver hasta qué punto es real, hasta qué punto de repente son mitos, ¿verdad? Importante por sobre todas las cosas también cuando hacemos estos estudios, ¿verdad? Consultar varias fuentes, cotejar las mismas y a partir de allí realizar nuestras inferencias lógicas, ¿no? Y bueno, gracias Damián por tu aporte también siempre oportuno. Y es así, vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos a ver entonces la próxima clase lo que fue el gobierno de Hernán Arias, los avances en el campo cultural, educativo, el establecimiento de los jesuitas en la provincia del Paraguay. Veremos las llamadas revueltas comuneras del siglo XVIII, la división de la provincia también en la época de Hernán Arias, y ya nos adentraremos en el proceso de independencia. Deseo realmente que estas clases estén siendo de interés de cada uno de ustedes y que esté aportando un poquitito más para el conocimiento de nuestra historia, que evidentemente como toda historia nacional es una historia también compleja, rica y
rica y bueno, y que merece la pena su estudio y su conocimiento. Les agradezco su presencia en ese sentido. Gracias a usted, profe. Súper interesante la clase. Gracias, maestro. Espectacular todo. Gracias, Joan. Gracias, Iván. Y bueno, vamos cerrando nuestra clase. Seguiré aguardando sus trabajos, los que todavía no presentaron. Y los que ya presentaron, pues bien, y aquí ya pueden ir respondiendo también esta guía. Y posteriormente, a partir del día miércoles, realizar el pequeño cuestionario. Le agradezco mucho su presencia y seguimos en contacto. Un abrazo, muy buenas noches. Buen descanso. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Gracias.